la palabra llegue a cada hogar, Padre de la gloria. Para que vientos de gloria entren a cada lugar, entren a nuestras casas, sean tocados familiares, Padre de la gloria. Somos, Señor, los capacitados para cambiar la atmósfera de lugares, para cambiar esas atmósferas de muerte, esas atmósferas de opresión. Eres el capacitado para cambiar esa atmósfera a donde tú estás, a donde tú te encuentras, en ese lugar a donde tú estás allí. Poder cambiar la atmósfera de muerte por una atmósfera de vida. Que donde tú llegues y te pares, entre la misma presencia del Señor. Oh, santo eres, Padre. Queremos que nos enseñes en esta tarde, Padre. Deseado mío, deseado de mi vida, deseado de mi alma. Hoy nos llenamos más y más de ti. Hoy nos llenamos más y más de tu presencia. Crea en nosotros corazones nuevos, limpios, Señor, delante de ti, para alabarte, para amarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenas tardes, Casa Profética, la hora de la oración. Qué bueno verlos por acá. Don Luis Fernando, bendiciones, muy buenas tardes. Saludamos a Laurita, muy buenas tardes. Saludamos a Janet Sánchez, a Sembrando Amor. Que el Señor los bendiga en esta tarde, que el Señor sea dándoles de su favor, gracia, amor y misericordia. Bueno, hoy nos reunimos un día más en este momento de adoración, en este momento de poder buscar el rostro de nuestro amado Señor. Y bueno, como lo coloqué en el título, es el día número 4 ya, como va pasando el tiempo de nuestra guerra espiritual. Y bueno, y yo quiero ser, siempre me dicen, ay, pero es que yo pensé que ya íbamos a entrar, pastora, de una necesitamos hacer la guerra espiritual y necesitamos entrar ya de una a esos campamentos y necesitamos ya estar ya, ya no más introducción. Y les digo yo, no, espera el tiempo, todo tiene su tiempo, ya vamos a llegar allá. Imagínense que cómo entra, ¿qué hizo un doctor para ser doctor? Tuvo que pasar, o cualquier especialidad, tuvo que pasar por un kinder, por unos párvulos, por un kinder, por un jardín, por una primaria, por un bachiller, por la universidad, por una especialización. Entonces, si algo tenemos los cristianos, y es que queremos todos ya, ¿cierto? El ya, el rapidía, lo microondas, lo dígame, no. Con el Señor todo es que despacio. El Señor dice, esperen en mí. Esperé y Él me oyó, esperé y Él se inclinó a mí, me escuchó. Entonces, habíamos hablado en la primera clase, habíamos dicho todo lo que íbamos a ver en el tema. Y a medida de que vayamos desarrollando los temas, usted se va a volver un león. Yo le voy a decir algo. Pueda que muchos hayamos entrado a este grupo de guerra espiritual haciendo como gaticos. El miau, ¿verdad? Miau, miau. Pero mire, si usted sigue muy atento a las instrucciones, usted va a salir de aquí como un león. Usted va a salir de aquí rugiendo. Usted va a salir de aquí diferente, porque se le van a entregar armas, se le van a entregar estrategias. Y a medida de que usted vaya demandando, usted se le va a ir entregando. A medida que usted, a mayor conocimiento, mayor demanda, mayor responsabilidad. Hace 8 días hablamos de la sanidad interior, de cómo un guerrero no puede entrar a ser guerrero si no hay una sanidad interior. Por eso hoy estábamos hablando de, Señor, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón sincero. Sí, yo sé que de pronto se levanta gente a hacernos daño, pero nosotros, Señor, entregamos todas esas cargas. Señor, necesito que nos entregues, que nos dotes, que nos capacites, pero hoy te entregamos todas las cargas. Hoy te entregamos, hoy vacéese, que hoy sea una limpieza espiritual. Hoy dígale, Señor, tal situación me ha tenido con carga, tal situación me ha tenido con dolor, tal situación, tal persona me ha tenido como que hoy yo no lo aguanto más. Dígale, Señor, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón sincero.
limpio como lo cantábamos ahora, limpio. Usted tiene que preparar el atmósfera espiritual, limpio como el cristal, allí limpio, limpio, limpio como el cristal y dulce como la miel. Y usted ya está entonces preparado para hacer guerra espiritual, porque tiene un corazón limpio, porque tiene un corazón dulce. Y si hay un corazón dulce, ¿por qué decimos, Señor, danos un corazón dulce como la miel? Porque un corazón dulce, en un corazón dulce ya no hay amargura, ya no hay hiel, ya no hay, es que esa carga allí no. Usted se está preparando para ser uno de los mejores guerreros. Y si algo hay en el Señor es que Él no quiere guerreros resentidos. Él no quiere guerreros cargados. Él había, y se me trae ahorita a memoria, el guerrero Saúl. Pero el guerrero Saúl no fue efectivo y su ministerio no duró y su ministerio no trascendió, y tristemente Saúl no dejó legado. Porque Saúl fue un guerrero cargado. Porque el corazón de Saúl estaba sucio, no estaba limpio como el cristal. Porque el corazón de Saúl no estaba dulce como la miel. Porque el corazón de Saúl tenía altivez, tenía arrogancia, tenía prepotencia, y ese es el otro. Posiblemente creo que ese ya, no tengo acá el cronograma, pero ese va a ser, si no estoy mal, el próximo tema, el número 5, donde vamos a hablar de circuncidados, humillados y bautizados. El guerrero, antes de tomar las armas, se tiene que humillar, se tiene que postrar para poder recibir eso tan grande que el Señor nos tiene. Mire, usted está capacitado para cambiar esas atmósferas a donde usted esté. Usted está capacitado para ser ese mejor guerrero. Hace 8 días me pasó algo muy curioso, y era que cuando yo terminé de hablar lo de que el guerrero tiene que descargarse, que el guerrero tiene que estar tranquilo, que el guerrero debe estar con sanidad en sus heridas, yo iba a empezar a decirles las palabras de un taller de sanidad interior y liberación, porque la sanidad interior está ligada a la liberación. Sanidad y liberación, sanidad y libertad. Y justo cuando yo iba a empezar a dar las preguntas, se cortó el internet, se me cayó el internet, pero solamente se me cayó a mí. Y no es que Instagram me haya cortado la transmisión, porque es más, yo he grabado transmisiones de vigilia por Instagram. Hemos empezado en la iglesia a transmitir desde las 7 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Instagram no tiene límite como de pronto lo tiene Facebook, que sí sé que Facebook tiene de límite 1 hora, por eso no transmitimos por Facebook. Y resulta que cuando yo ya iba a empezar con la pregunta número 1, se me cortó el internet. Se me cortó la transmisión y entendí que era un ataque, porque es que este seminario es tan importante que usted lo tenga, es tan importante. Me están preguntando, pastora, ¿me recuerda el tema de hoy, por favor? Gracias, a eso voy. Hace 8 días, hoy tendríamos que estar empezando el tema número 4 de la humillación. Después de que hay una sanidad, hay una humillación bajo la estrategia que hizo Josué. Todas las estrategias que vamos a ver aquí en la Biblia, en el curso de guerra espiritual, seminario, es basado en todas las estrategias que usaron hombres y mujeres de la Biblia. La estrategia que usó Débora, la estrategia para derribar a un Sísara, porque se levantan los Sísaras, la estrategia que usó Josué, la estrategia de Gedeón, la estrategia de Abraham, la estrategia de Moisés. Entonces, hoy correspondería la estrategia de Josué, que el Señor les dijo, mira, te voy a entregar esta tierra. Él mandó a los espías, 10 llegaron con un reporte negativo, 2 llegaron con un reporte bueno, pero él hizo algo para poder entrar y tomar y reconquistar esos territorios. ¿Por qué es importante que usted aprenda guerra espiritual? Porque usted está llamado a recobrar territorios. Tristemente vemos como hay iglesias donde no enseñan a recobrar territorios. Usted está llamado a recobrar territorios, a hacer un mapeo espiritual, porque a usted ya se le han entregado territorios. Y si usted no está en esos territorios, y si usted no está en esos niveles, usted tiene que empezar a mirar, usted tiene que revisar cómo entro yo, con qué estrategia. No para todas las guerras se usan las mismas armas.
No para todas las guerras se usan las mismas estrategias, son estrategias diferentes. Aquí vamos a ver unas estrategias también, las de Josafat, La estrategia y el arma de guerra de Josafat fue una adoración. Por eso cuando nosotros iniciamos el Instagram empezamos con una adoración. Yo le voy a dar un consejo, amigo, hermano, hermana, tú que estás acá, que la adoración sea parte de tu vida. Levántate adorando. No sé dónde tú estés, consíguete, yo por lo menos tengo este parlantico y yo todo el tiempo, o por el televisor, o por muchas plataformas, en el computador, en el carro. La adoración es un arma espiritual. La adoración, todo el tiempo tú allí adorando. Mientras tú estás haciendo tus quehaceres en tu cuarto, haz un rinconcito, coloca allí la adoración, consíguete un radiecito. Hay emisoras donde todo el tiempo colocan, si no, hay partes donde no hay internet, donde los datos no. La adoración es un arma espiritual. Yo amo la adoración. Yo quisiera que los cultos fueran de 10 a 5 de la tarde, adoración, adoración, adoración. Y por eso mucha gente me dice, ¿cuántas horas dura la alabanza? En vigilia me pasó a mí un momento donde para mí esa vigilia empezamos a las 7 empezamos a las 7 y eran las 10 y nosotros estábamos adorando. Fue algo maravilloso. Y a mucha gente no le gusta. Entonces, a la próxima vigilia escuchamos, ay, pero es que la pastora se demoró como 3 horas con la adoración. Si la adoración no es parte de tu vida, yo te voy a decir algo, no estás en absolutamente nada. La adoración debe ser tu alimento, la adoración debe estar arraigada. Pero es que yo no sé cantar. Es que la adoración no se trata de cantar. La adoración no se trata de ti, la adoración ay, es que no tengo la voz de soprano, mezzosoprano, de los falsetes, los melismas, No, la adoración te sale de aquí del corazón y tú la expresas. Y la adoración forma parte de tu vida y podemos ver un Josafat que no usó armas. No usó espada, no usó pavé, no usó armas de largo o de corto alcance, sino que dijo, vamos a adorar. Vamos a adorar, vamos a adorar. Y por eso yo te digo, cada que nosotros iniciamos las transmisiones, la adoración. En la adoración hay un avivamiento, en la adoración hay liberación. Hay personas que dicen, llévame a tu iglesia para que me hagan liberación. Y esperan, no, es que la alabanza, no, es que es la palabra, no, es que la hora de recoger ofrendas. Y no me hicieron liberación, es que desde el primer momento que tú colocas el pie en la iglesia, y tú entras en la atmósfera de oración, ya hay liberación. Por eso no sé cómo muchas personas se pierden la adoración al Señor, la adoración al Rey de Reyes, donde tú entras como un gato y sales como un león rugiendo, porque es que tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres hijo del Altísimo, tú eres hijo de un león, por lo tanto tú no puedes ser gatico. Tú tienes que lanzarte. No me importa, mire, a mí me apasiona la alabanza que tuvo el rey David. El rey David dice, a mí no me importa, si es posible, yo voy a quedar desnudo, pero voy a adorar. Bueno, gracias a Dios ese no es el caso de nosotros, ¿no? Pero David empezó a remolinear, imagínense, remolineándose le empezó a caer la ropa, pero él estaba tanto, cuando tú empieces a adorar, tú necesitas salir del ámbito natural para entrar al espiritual, y cuando tú estás en el espiritual, Alexi, Dios te bendiga. Claro que sí, te tenemos en cuenta. Dios te bendiga, bienvenido. Bendiciones. Qué bueno que estés aquí acompañándonos. Y tú tienes que, ya en la adoración ya no te importa, ya es Dios y tú. Dios y tú, entonces no te importa el de al lado. Nosotros cuando vayamos a la iglesia o en tu casa, tú eres el encargado de cambiar la atmósfera espiritual con la alabanza, con la adoración. Entonces vamos a ver esa estrategia del rey Josafat que fue con adoración. La iglesia es de adoración. En nuestra iglesia adoramos. Si tú invitas a alguien y ese alguien dice, pero en la iglesia ahora sí. No me gusta, no es para ti. En la iglesia adoramos y ojalá pudiéramos hacer un culto de solo adoración, de solo glorificar, de solo magnificar el nombre del Señor. Entonces, esa es un arma, porque a veces decimos, ay, es que el arma de guerra espiritual son armas. La adoración es un arma, por eso nosotros alabamos, por eso nosotros adoramos. Y vuelvo al tema, hace 8 días, tendríamos que estar dando uno de los temas hoy en guerra espiritual, ya entrándonos, porque cada vez nos vamos a ir entrando más. Hoy tendría que ser el tema de humillados.
¿Qué hizo Josué para ir a conquistar territorios? Se humilló y se circuncidó. Entonces, ese tema es hoy. Vuelvo a los 18 días. Cuando ya iba a empezar a dar el taller, se me cayó el internet a mí. Instagram me cortó la transmisión. Yo dije, ¿qué pasó acá? Ya iba, no sé si ustedes recuerdan que yo dije, bueno, pregunta número 1 y ojalá la copie, ojalá la anote. Se me cayó. Cuando yo salí le pregunté a mi hijo, que está allí, mantiene conectadito, y mi esposo les dije, ¿se cayó el internet? Me dijo, no, no se cayó. Nosotros tenemos, mira, yo era la única que no tenía. Este es un taller de liberación. Y ojalá usted allí donde esté pueda anotar. Anote cada pregunta y usted no me la va a contestar. Usted se la va a contestar allá a donde usted está. Bueno, empezamos. La primera pregunta es la siguiente. Usted necesita, no vaya a copiar esto, yo digo cuando lo copie. Lo que usted necesita hacer para poder entrar a una liberación, y ya empezamos con esto el taller, y le entregamos el tiempo del Señor y las transmisiones del Señor, porque yo sé que por medio de este taller muchos de ustedes van a ser libres. Usted necesita empezar a preguntarle a su parentela, investigar lo que más pueda. Ejemplo, ¿quién eran mis abuelos? Mamá, si usted los tiene todavía con vida, mamá, papá, ¿quién eran mis abuelos? ¿Qué hacían mis abuelos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Usted necesita investigar sobre sus antepasados. ¿Por qué lo hice yo? Yo no sabía qué hacían mis antepasados. Cuando yo le pregunté a mi mamá, esto guiado por el Espíritu Santo, yo le dije a mi mamá, ven, yo necesito saber de dónde vengo yo, quiénes son mis antepasados, quiénes son mis abuelos, qué hacían ellos. Y mi mamá me empezó a decir qué hacía mi abuelo, qué hacía mi abuela. Tristemente, yo vengo de un abuelo que no hacía cosas muy buenas, y una abuela que no hacía cosas muy buenas. Bueno, hablándolo honestamente, mi abuela practicaba la brujería y mi abuelo tomaba posesión de tierras ilícitamente, y había derramamiento de sangre. Cuando yo investigué eso, y resulta que año por año, de hecho mi abuelo a sus 85 años, a él le dieron 2 tiros en la cabeza, él murió de una muerte violenta. Y yo entendí que la maldición lo alcanzó, porque lo que uno siembra recoge, pero esa herencia la estaban tomando por la línea de mis tíos, de mis primos. Entonces por años siempre había muerte violenta de un primo o de un tío. Disparos, muertes violentas. Cuando mi mamá me dijo, no es que tu abuelo, porque yo no sabía mucho de mi abuelo, yo no me crié con ellos. Cuando mi mamá me empezó a decir qué hacía mi abuelo y en qué estaba él, el día que mi abuelo murió, yo me paré con mi mamá y pedimos perdón. Cortamos la cadena, pedimos perdón a las víctimas que habían sido de mi abuelo, y hicimos algo espiritual allá mismo en el velorio. Y a partir de ese momento, hasta el sol de hoy, no se ha vuelto a morir nadie de mis primos, porque somos de una familia paisa, y las familias paisas son grandes, y somos como 500 primos y como 1000 tíos, y somos, mejor dicho, una familia extendida. Pero no hemos vuelto a escuchar, porque había alguien que se tenía que parar a pedir perdón, limpiar ese ADN, quitar esa maldición, desarraigarla. Entonces, qué bueno que usted se pudiera sentar. Y por la línea de mi abuela, también somos muchas primas. Mi abuela murió en una silla de ruedas con artritis, muchas primas no pasaban de los 35 años, de lupus. Muchas murieron de lupus. Mis tías heredaron la artritis. Entonces mi mamá me dijo, tu abuelo esto y tu abuela lo esto. Yo dije, Dios mío, aquí hay un trabajo grande que hacer. Cuando yo empecé a investigar, eso me lo dijo mi mamá, yo empecé a pedir perdón y entendí muchas cosas de las que yo había vivido, por qué me estaban pasando, porque siempre decimos, bueno, ¿y por qué esa persona es tan buena y le va tan mal?
si esa persona, no, eso no mata ni un zancudo, y está en ruina, está en miseria, mejor dicho, eso le pasa de todo. Entonces la cosa viene de por allá atrás. Entonces, ¿qué pasó el día de su nacimiento, mamá? ¿Cómo fue mi nacimiento? Mamá, ¿qué pasó en la familia? Entonces, mire, lo primero que usted tiene que es, coja una hojita y usted solito, usted se va a sentar con su lapicero, con su instrumental, y usted va a empezar a escribir lo que el Señor le traiga a memoria, lo que el Espíritu Santo le traiga a memoria, usted lo va a escribir allí. Lo que el Espíritu Santo le hable, el Espíritu Santo le habla. Enciérrese y empiece a decirle, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, lléname. Nosotros debemos limpiarnos. Mira lo que nos dejaron nuestros ancestros. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres practicaron o han sufrido, mire, brujerías. Se hicieron limpias. Baños de la buena suerte, cometieron adulterio, fornicación, se divorciaron, estuvieron en borracheras, en perversiones sexuales, en bestialismo, en alcoholismo, en enfermedades, en depresión, en ruina, trastornos mentales, diabetes, locura, adulterio, ira, actividades criminales, que ahí es donde mi abuelo estuvo, nacimientos fuera del matrimonio y satanismo. Entonces, mire, todo, porque así decimos, yo he escuchado a mucha gente que dice, mi abuelo me heredó una finca, mi abuelo me heredó un hotel, heredé de mi abuelo una fortuna, y estamos diciendo, bueno, esas son las herencias físicas, y las herencias espirituales, ¿por qué no hablamos de las herencias espirituales? Entonces, mire todo lo que nosotros, esas herencias con las que tenemos que lidiar, y a raíz de este taller, vamos a entrar en una libertad para poder entrar más, con más estrategias a la guerra espiritual. Bueno. Empezamos. ¿Qué eventos traumáticos hubo en la familia? Eventos traumáticos como víctimas de holocaustos, víctimas de guerras, ataques bélicos, siniestros, sobrevivientes, cárceles, asesinatos, fobias, accidentes, locuras, corrupción. Si alguien te maldijo cuando estabas en el vientre, algún doctor dijo, no, esta persona va a nacer con síndrome de Down y va a nacer enferma y no va a servir para nada, o si tu madre o tu padre, ¿qué pasó allí en ese momento? En la concepción, ¿qué estaban haciendo tu padre y tu madre? Tu padre estaba en borracheras, tu madre estaba en borracheras, fuiste víctima fuiste producto de una violación sexual. ¿Por qué nosotros tocamos esa parte de allá para poder ser efectivos acá? Porque si tú vas a entrar a hacer una guerra espiritual, tú vas a entrar y tú vas a querer atacar algo que crees, un ente que crees que te está atacando. Pero si estás militando desde ese ente, ¿cómo lo vas a atacar? ¿Sí me hago entender? Si yo estoy militando desde algo que tengo aquí adentro y lo quiero atacar y lo quiero confrontar, pues no voy a ser efectiva. Yo tengo que ser libre. Yo tengo que ser libre de eso para poder entrar a atacar, para poder entrar a contrarrestar. Por eso es que por años vemos gente intentando hacer guerra espiritual y no son efectivos. Y al contrario, vemos espíritus de retaliación enfermándolos, poniéndolos peor, y finalmente no los vemos en esa efectividad que ellos deben andar. ¿Por qué? Porque están militando. Yo vengo con una herencia de actividades criminales, ¿ya? Y esa herencia sigue porque es hasta la cuarta generación. Si yo me paro a hacer guerra contra este ente, pues hay un derecho legal por mi línea, donde no voy a ser efectiva. Entonces yo necesito renunciar, pedir perdón, cortar, para la hora que yo me pare a hacer guerra espiritual en contra de una actividad criminal, pues voy a fluir. Por eso está lista y yo se la voy a volver a repetir si usted está escribiendo. Este seminario es un poco largo, pero mire, después de este seminario usted se va a sentir tan libre. Yo después de este seminario he visto tantas cosas en mi vida y en la vida de mis hijos. He visto una libertad en todas mis áreas. Entonces, lo primero es, ¿qué eventos traumáticos hubo en tu familia?
Si fueron víctimas de holocaustos, como el holocausto nazi, es que mi abuelo perteneció y fue víctima de guerra de tal año. Entonces, por esa parte puede venir la opresión, la depresión, y estás militando y quieres hacer guerra espiritual desde una depresión, desde una opresión, desde una tristeza. No eres efectivo, necesitas ser libre. Me di cuenta del caso, no sé si ustedes se dieron cuenta, eso fue noticia en Séptimo Día, de una niña que se suicidó. Y era una niña pudiente, era una niña que estudiaba en muy buen colegio, que cuando le preguntaron que por qué, que cómo era ella, a las amiguitas, a los papás mostraron la casa, una casa bonita, un cuarto bonito, las amiguitas decían, no, era súper especial, era súper linda, era súper atenta, no sabemos por qué lo hizo. Y los papás decían, no sabemos por qué lo hizo, no era por plata, no era porque pasaba necesidades, la niña tenía absolutamente todo, se veían las fotos una niña noble, no tenía como esas características de rebeldía, no estaba en nada ilícito, de que no, es que se volvió así, entró en alguna secta, no, era muy, muy quietecita. Pero cuando fueron a investigar, 2 tías de ella se habían suicidado por allá hace años, aun cuando ella no había nacido. Entonces había un espíritu de suicidio visitando las familias. Y ellos no lo sabían, ella no lo sabía, porque si de donde ella lo hubiera sabido, bueno, mis tías, hubo 2 que se suicidaron, yo voy a conocer, voy a reprender, me voy a salir, voy a pedir perdón por ellas, por lo que hicieron, y soy efectiva en la guerra espiritual. Pero entonces, por eso es que nosotros tomamos ese tema, porque es que estamos cansados de ver llegar gente a la iglesia y llegan cada 8 días y se le da el sermón, pastora, pero usted, ¿por qué me está? Es que hay gente que cree que los casos no son importantes estudiarlos, por eso son estos estudios, porque la gente llega a la iglesia y se le da el sermón un sermón eclesial, un sermón de ese momento, pero no se puede entrar a hacer este tipo de trabajos con la gente, preguntarle, venga, usted indagado, ¿de dónde viene? ¿A quién lo consagraron? ¿A quién lo entregaron? ¿En qué militó su familia? ¿En qué militó su padre? ¿En qué militó su madre, sus abuelos? Porque así usted, ya entendiendo la historia, usted anula, cancela, pide perdón y se para a hacer guerra espiritual. Entonces, eventos traumáticos. ¿Qué eventos traumáticos hubo en mi familia? Hubo prisioneros de guerra, víctimas de holocaustos, víctimas de guerra, ataques bélicos, siniestros, sobrevivientes a un naufragio, quienes estuvieron en cárceles, quienes fueron asesinados, quienes pasaron por fobias, accidentes, locuras, corrupción. ¿Quién maldijo la familia? A veces maldicen los apellidos. Anteriormente se veía mucho eso, donde maldecían los apellidos. Maldecimos al apellido tal, por alguna tierra, por alguna herencia. Entonces, sí, es que a mi familia la maldije. De hecho, hubo una novela que se llama La Saga. No sé si ustedes la han visto. A manera de ficción, pero ni tan ficción porque es verdad, donde alguien se paró, un enemigo, a maldecir a la familia Manrique, creo que se llamaba, es que es una novela hace muchos años, y todas las generaciones en unas maldiciones, en unas cosas tremendas, gente inocente que no tenía nada que ver, pero como había una maldición, entonces, si hay una persona bajo maldición, si hay una persona bajo depresión, ¿cómo le vamos a decir que es un guerra espiritual y cómo lo vamos a meter en la guerra espiritual? Si es que está operando desde por allá, trae unas cadenas desde por allá, donde por más de que quiera coger un arma no va a poder, donde por más de que quiera ser efectivo no va a poder. Usted tiene que llegar al nivel de autoridad, de reprender a los espíritus, decirle al espíritu, te vas fuera de ese cuerpo, y el espíritu inmundo te tiene que obedecer, pero tú tienes que estar en legalidad, tú tienes que estar con tu ADN limpio, con tu línea sanguínea limpia. No puede haber nada allí escondido, sino el demonio se va a reír y no va a salir de ese cuerpo. Tienes que llegar, eso es guerra espiritual. Miren, guerra espiritual no es desgañotarme 5 y 6 horas con una persona, fuera, 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 y la persona revolcándose, porque yo vengo a iglesias así. Guerra espiritual y liberación, y la persona allí sentada, y la persona allí parada, y el pastor y pide ayuda, y la persona se revuelca, la persona se marea, la persona se desmaya, y ocurren unas cantidad de cosas de un show, cuando la guerra espiritual no es eso. Es que por eso de pronto mucha gente dice, pastora, yo pensé que la guerra espiritual era que usted iba a decir, fuera, fuera, y ya todos íbamos a ser libres la primera clase. No, hemos entendido mal, y que todos íbamos aquí a tener eventos pues de, no, como
no sé qué será la gente que piensa de la guerra espiritual, no sé qué será lo que es, que estamos mal informados. La guerra espiritual es una preparación. La guerra espiritual es que tú llegues a un territorio y tú, sin gritar, fuera en el nombre de Jesús, a ti te ordeno, no te pido un favor, a ti te ordeno, espíritu inmundo, que sueltes a ese cuerpo y te vas a profundos abismos, a lugares secos y sin reposo, y te tiene que obedecer. ¿A dónde gritaste? ¿A dónde hiciste el show? Pero porque lo haces con autoridad, porque estás limpio, porque no hay absolutamente nada de lo que yo te estoy diciendo aquí, en este seminario y en este formulario, para que tú seas libre. Por eso es que no vemos resultados en personas y en iglesias, porque la persona viene con un costal lleno de cosas y le entregan un arma y mire a ver cómo hace, y mire a ver cómo mata, y mire a ver cómo saca, y la persona, bueno, yo hago. No, así no es. Tienes que estar limpio. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Mirar si en tu familia hubo fraudes, pobreza, fracasos, madres solteras, divorcios. Estas son maldiciones generacionales que se repiten hasta la 4ª generación. Esto es una introducción. La primera pregunta es, desde tu concepción hasta tu nacimiento, trata de averiguar todo lo posible. Yo les voy a comentar a manera mío porque es un testimonio. Durante mucho tiempo, yo creo que hasta la edad adulta, yo fui muy ensimismada. Ahora es que estoy hablando, yo en mi colegio no hablaba, yo en mi escuela no hablaba, yo me podía saber las preguntas que los profesores hacían y a mí me daba miedo hablar. De hecho, por muchos años me llamaron la cuzumba sola, porque yo no tenía amigas, yo no tenía amigos, yo no socializaba, yo no hablaba con nadie. Me sentía muy ensimismada, me sentía que todo me daba pena. Era la mejor del salón, la mejor del colegio, las mejores notas, todo era excelente, pero yo en mí había un miedo. Entonces, preguntándole a mi mamá, porque esta es la primera pregunta. La primera pregunta es, desde tu concepción hasta tu nacimiento, averigua todo lo posible. Y mi mamá me dijo un día, le dije, mamá, ¿yo dónde nací? Pues que en el registro civil está, naciste en la clínica tal, a tal horas. Cuando mi mamá me va diciendo, y usted viera que cuando usted fue a nacer, estuve 4 horas en la camilla, pujando, a tal momento que cuando usted, y los doctores ya estaban cansados, pues de ahí mi mamá 4 horas, que los doctores y las auxiliares se fueron, y cuando usted nació, a usted la recibió la bandeja de la camilla. Y que ella empezó a gritar porque, claro, pues yo me hubiera podido ahogar, no sé cuál, hubiera podido morir allí. Entonces me dijo, de los gritos ya vinieron a asistirla. ¿Qué me recibió a mí? Una bandeja fría. A mí no me recibieron unas manos, como a los niños. Cuando yo tuve a mis hijos, yo tuve la oportunidad, yo trabajé muchos años en una empresa de salud, esa ya no existe, y a mí, no, pues yo era mejor dicho, conocida ya. Y los doctores, cuando me hicieron cesárea, cogieron a mi hijo en manitos y mejor me lo pusieron a mí en el pecho y lo recibió ese calor. Según eso, a mí no me recibió nadie. Me dijo, una bandeja fría, yo gritando, y vinieron corriendo y se le cortaron el cordón. Bueno, de milagro no me morí, porque sé que el Señor tenía y tiene un propósito grande conmigo. Y ese mismo frío que tal vez yo sentí, yo experimenté en ese momento de mi nacimiento, donde no hubo unas manos que me agarraran, no unas manos que me cogieran, que me dieran esa, venga, usted sale de ese vientre caliente, de ese vientre allí donde está, unas manos que me dieran esa fuerza, esa fortaleza, que me pusieran en el regazo de mi madre. Pues yo me sentí así muchos años. Yo me sentí, yo creo que hasta que conocí al Señor. Entonces, lo que usted va a preguntar ya con sanidad y el Señor, tú fuiste el que estuviste allí cuando el hombre no estuvo. Pero entonces, la primera pregunta es, usted va a averiguar todo lo posible. Es que mire, la guerra espiritual no es que usted se pare ya hoy o vaya el domingo a la iglesia y usted venga con cosas del pasado. Usted tiene que ser libre desde allá. Es que lo espiritual es así, desde allá.
Porque sentamos a la gente en la iglesia, llevamos a la gente en encuentros, llevamos a la gente a vigilias, pero es que el problema viene de allá, desde antes, desde del nacimiento, en el momento de la concepción. Es que usted tiene que ser libre, porque si no, usted puede leer toda la Biblia, usted puede, es como cuando van a purgar algo. Vamos a empezar un tratamiento, pero necesitamos purgarlo para que salga todo lo malo, y ahí sí lo bueno lo va a venir, lo va a fortalecer, lo va a robustecer. Pero entonces usted necesita saber desde allá, desde el momento de la concepción. ¿Usted fue bautizado desde niño? Esta es una pregunta seria. ¿Quién lo bautizó a usted? ¿Un cura? ¿Un sacerdote? ¿Su nacimiento fue por cesárea o parto normal? Yo ya les expliqué qué me pasó a mí. ¿Usted fue rechazado? ¿No lo querían tener? ¿Intentaron abortarlo? ¿Hubo palabras de maldición? ¿Un bebé no deseado? Porque es que desde allá vienen las cosas. Desde allá está viniendo el problema. Desde allá hay que sanar. Desde allá hay que liberar. No, pastora, es que mi mamá me dice que mi papá, que yo nací mujer y mi papá quería niño. Un rechazo. Allí ya hubo un rechazo por el sexo contrario. Cuando la mamá dijo, a mala hora quedé en embarazo. No, a mala hora quedé embarazada. Esas son palabras y mucha gente hoy no es efectiva porque está rigiendo y está caminando bajo esas palabras. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero el mundo espiritual es muy delicado. Y estos temas, como le digo, no se pueden tocar cada 8 días en una iglesia. Pero estás caminando bajo una palabra que salió de la boca de tus padres, y por eso hoy te sientes así, ensimismado, que no sirvo para nada, que no valgo nada. ¿Cuánta gente termina suicidándose porque durante años viven con esa sensación allí? Es que a mí no me quisieron tener, con esa sensación de rechazo. ¿Sientes hoy una sensación de rechazo? ¿Lloras en tu cuarto sintiendo que nadie te quiere, sintiendo que nadie te ama? Porque si tú te estás sintiendo hoy así, dices, no, es que yo como que no nací, como la canción mundana, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y tú crees que sintiéndote así, tú vas a ser efectivo en la guerra espiritual. ¿Por qué en las iglesias quieren entregarnos armas a las fuerzas? Y a la fuerza alguien que se siente ensimismado, tome el arma y haga la guerra. Cuando yo debo sanar ese rechazo. Tú no sabes qué profirieron tus padres, tú no sabes qué palabra salió de tu madre, tú no sabes si a ti te intentaron abortar, tú no sabes si tu mamá se tomó el abortivo y igual así naciste, contra todo pronóstico. Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta para que haya liberación. Esa mamá que dijo, no lo puedo tener, no lo quiero tener, o ese papá que dijo, ese niño no es mío, o esa niña, usted verá cómo se defiende. ¿Fuiste producto de eso? Un rechazo en la etapa prenatal, y por eso es que hoy te sientes así ensimismado y no soy efectivo y no he visto y me siento como que no puedo y me siento como que sí, tengo 40, 50 años, pero no sé, no me hallo, no me encuentro en esta vida. ¿Usted fue adoptado? Esa es una pregunta que uno se tiene que hacer. Bueno, ¿eres adoptado? ¿Conociste? Si fuiste adoptado, ¿conociste a tus padres? ¿Cómo fue la relación con tus padres? ¿Había pelea y griterías en tu hogar cuando estabas pequeño? ¿En qué ambiente naciste? ¿De qué ambiente vienes tú? ¿De un ambiente de gritería? ¿De un ambiente de grosería? ¿De un ambiente donde mamá y mi papá peleaban todo el tiempo, se gritaban una cosa a la otra? ¿Tú fuiste criado en un hogar cristiano? ¿Naciste y creciste y fuiste formado bajo palabras de maldición? Eres un fracasado, no sirves para nada, eres un flojo. Palabras soeces. ¿Te maldijeron todo el tiempo en tu casa? Porque es que tú tienes que sanar eso. Tienes que ir a la cruz y decirle, sí, Señor, en mi casa
Yo era el bueno para nada de mi mamá. Mi mamá nunca confió en mí. Mi familia nunca creyó en mí. Siempre me dijeron fracasado. Usted es un fracasado. Usted es una fracasada. Muchos de los fracasos que hoy en día nosotros vivimos, las mujeres, muchos de nuestros fracasos en los hogares fue porque hubo una palabra de maldición de mamá y papá donde dijeron lo siguiente: ah, ¿usted conoció a ese novio? Si se va a ir con él, le va a ir mal. La he de ver llorando por él. La he de ver que le va a meter 4 peladitos. Y aquí la he de ver vuelta con 4 peladitos aguantando hambre llorando. La he de ver. Como lo dijo, así fue. ¿Te maldijeron? ¿Qué palabra te marcó a ti? Porque es que pueda que haya sido una, pueda que haya sido 2, esas palabras están aquí. Y si esas palabras están aquí cuando tu mamá te dijo, eres la deshonra de la familia, ¿será que alguien puede ser efectivo y tomar un arma y sacar fuera al diablo y irlo a combatir cuando hay una palabra de maldición en tu corazón? Porque yo te voy a decir algo, las palabras duelen más que los golpes. Los golpes se sanan en cuestión de 8 días y después uno no se acuerda. Dejó un morado, te lo tratas con una crema fría y posiblemente se borren, ya no te acuerdes de ese dolor. En el momento te produjo dolor, años después ni siquiera, sí, me acordé que me pegaron, pero no te acuerdas de ese dolor. Pero una herida que está allí es una herida que está supurando. Imagínate tú con un arma y tu herida supurando. Supurando porque mi mamá me dijo que yo era la deshonra, porque mi papá me dijo que yo era un bueno para nada, porque me dijeron que yo no iba a servir para nada, que yo no era nadie en esta vida, que yo le había escuchado a hombres y mujeres que dicen, mi mamá me dice que yo le desgracié la vida, que ella no me quería tener. Y tú sí puedes creer que una persona que está bajo esa herida de rechazo, bajo esa herida de dolor, puede ser efectiva a la hora de pararse. Es que la guerra espiritual es una guerra confrontativa. Es una guerra donde tú te vas a parar y vas a enfrentar a demonios, y lo vimos la clase pasada, lo alcanzamos a ver, demonios, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y si tú estás herido, vas a tambalear y vas a perder la guerra espiritual. Hay una herida allí, desde niño, de la que todavía te acuerdas y dices, o estás aún militando. He visto hombres con edad adulta que parecen niños y actúan como niños, porque están caminando bajo una palabra que les soltó. Es que si alguien tiene poder en sus palabras, es el poder de una mamá y un papá, porque son la autoridad. Por eso lo que yo les explicaba ahora, muchas mujeres que conocieron a su pareja, a su novio y decidieron irse, volvieron a la casa fracasadas porque hubo un decreto de su madre donde dijo, te he de ver, te va a ir mal con esa persona, te va a dejar llena de hijos, te va a pegar, te va a maltratar, y así vas a volver. Dicho y hecho. Y si como mamás mejor nos hubiéramos parado, y si esa mamá dice, bueno, está bien, hija, ¿sabes qué? No estoy muy de acuerdo con la persona que te conseguiste, pero finalmente eres tú lo que lo escogió para compañero de vida. No estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Te bendigo. Y le pido a Dios que te vaya bien. Y le pido a Dios que los levante. Y le pido a Dios que puedan conocer. Y le pido a Dios que los prosperen y que en el caminar puedan conocer del Señor. Créame que la vida de muchas mujeres y muchas niñas hubiera sido diferente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la relación con tus padres? Porque esa es otra. Ay, yo quiero hacer guerra espiritual, ya, entrégueme las armas. Ven, ¿cómo es la relación con tu papá? ¿Cómo es la relación con tu mamá? Esa es otra pregunta. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Ya los perdonaste de la forma que te trataron? Porque nuestros papás no les enseñaron a tratarnos, a criarnos. De pronto ellos fueron toscos. De pronto en la forma en la que nos corrigieron no fue de pronto la mejor. Hay heridas, hubo golpes, hubo palabras. Te dijeron en algún momento, es que este muchacho todo lo que coge lo destruye. Ojo, ¿te lo dijeron a ti de niño? No, eso daña un balín.
No, eso no paga regalarle nada porque todo lo daña, todo lo destruye. Yo he conocido niños que les ponen de apodo destroyer. No, es que ese es un destroyer. No, es que ese es un... ¿Será que estamos militando bajo esa palabra? Y por eso hoy no estoy siendo efectivo. Y tal vez por eso cogí un hogar, se destruyó. Cogí unos hijos, se destruyeron. Cogí una empresa, se destruyó. Y ahora quiero coger un arma espiritual y no soy efectivo. Todas esas palabras, hermano, todas esas palabras. Este es un seminario de liberación. Liberación. ¿Fuiste abusado sexualmente cuando estuviste en tu edad de los 4 o 5 años? Que normalmente eso ocurre mucho donde hay tíos, hay primos. Fuiste manoseado, fuiste tocado, fuiste violentado y nunca le dijiste a nadie y creciste con esa herida allí. Fuiste abusado físico o psicológicamente. Esto tú te lo tienes que... Esto es una sanidad que tú tienes que hacer allí en tu lugar secreto, en tu lugar de encuentro, ir a sanar, ir a perdonar a esa persona que te violentó, a esa persona, porque si una mujer me dice hoy, no, pastora, a los 5 años mi tío, porque de hecho lo he escuchado, mi tío me abusó de mí, ay, pero yo no lo he podido perdonar y lo he de ver. Eso me lo dijo un viernes. ¿Tú crees que una persona así el domingo puede estar apta para recibir un arma y hacer guerra espiritual? No puede. Tiene que haber, ¿qué? Perdonado a esa persona que le robó la inocencia, que le quitó su inocencia, para poderse parar el domingo o el día que vaya a hacer la guerra con poder y con autoridad. Quitar esa mancha de allí. Si fuiste violado, fuiste violentado, fuiste manoseado. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Hubo soledad? ¿Hubo rechazos? ¿Vienes de hermanos donde no fuiste el preferido? Siempre en familias hay el hijo preferido, el hermano preferido, porque es el más inteligente, para él lo mejor. ¿Vienes de esa familia? ¿Vienes de esa situación? ¿Vienes en el colegio de bullying, de matoneo? ¿Algún profesor te golpeó y todavía esa herida está allí escondida? Y todavía por eso sientes eso que estás sintiendo hoy. No, es que a mí me hicieron bullying porque era narizón, a mí me decían el narizón, y a mí me decían, ¿tienes ese complejo hoy? Te paras frente al espejo y dicen, ay, yo me acuerdo, no, amor, es que me quiero mandar a operar esta nariz. No, amor, así está bien. No, porque en el colegio me decían narizona. En el colegio me decían nariz de bruja. Amor, me quiero mandar a mí en el colegio me decían Peggy. Porque yo era muy gordita. Entonces, y me decían Urabá, y me decían una cantidad de cosas. Ustedes se imaginan yo hoy en día acomplejada, porque estoy pesando 80 kilos y me acuerdo cuando me decían Peggy, ¿cómo me voy a parar de hacer guerra espiritual sin tengo un complejo? Y es que me acuerdo cuando me decían, no, yo encontré la solución, me coloco vestidos anchos y ya, paré de contar. Ya, y cerré una puerta al rechazo, a que me decían, es que a mí me decían, amor, mándeme a operar y en la operación pueda que me muera. Y no. Nosotros en Cristo tenemos que ser libres. Libres. Nada te puede, es que pastor, es que mire esto, es que mire mi gordo, es que mire mi conejo, es que mire. No, un guerrero espiritual. Yo no veo que los soldados se quejen cuando están allá en el batallón. ¿Y a usted qué le pasa, Rodríguez? No, es que mi compañero me dijo narizón. ¿Y a usted qué le pasa, Gómez? Es que mi compañero se está riendo mis orejas. No, el soldado, eso no. Eso allá no les dice, no, eso aquí no cabe. Eres libre, tienes complejos. Como guerrero dices, soy guerrero del Señor, pero sientes un complejo. Miren cómo esto es tocando profundidades. Mire, no lo vean como que no, es que ya eso no es guerra espiritual, no. Te estamos preparando para la guerra, te estamos haciendo una sanidad para la guerra, te estamos llevando a que entres limpio, que entres sano, para que el Señor te entregue las armas, para que el Señor te use, para que seas estratégico. ¿Te amenazaban de pequeño? No se vaya para allá, que allá se lo va a llevar el duende. No sea grosero porque se lo va a llevar el coco.
No sea grosero porque se lo va a llevar la pata sola. Amenazas tras amenazas y eso te dejó allí como un miedo y estás con ese miedo, miedo a la soledad, miedo al ascensor, miedo a las alturas, miedos y miedos y miedos. Yo te voy a decir algo. Tú como soldado no puedes tener miedo. Porque es que a veces nosotros no lo vemos, pero a lo que nos estamos enfrentando es algo tremendo. Un soldado no puede tener miedo. Ay, es que yo le tengo miedo a las alturas. Imagínense, esos soldados cuando no saben nadar, mi papá me contaba, me decía, no le podíamos tener miedo a las alturas porque a la hora de escalar, a la hora de tirarse, a la hora de ir, o sea, es un entrenamiento muy fuerte. Entonces, imagínate si te estamos entrenando para guerra espiritual y me dices, no porque le tengo miedo a las alturas, no porque le tengo miedo, no porque le tengo miedo, no porque tengo fobias. Pero esas fobias vienen ¿de dónde? De cuando estabas pequeño. Ay, cuidado con el duende, cuidado con la patasola. Entonces son cristianos que hoy en día los llamamos místicos. No sé si usted se ha encontrado con personas místicas. Vi una sombra, vi un duende. Pastor, haga liberación en mi casa. ¿No será que eso viene de atrás? Pastor, escucho ruidos. Pastor, es que en mi casa asustan. Es que en mi casa se mueven. Venga, lo que pasa es que ustedes de niño le dijeron que existía el duende, que existía la patasola, que existía el coco y que le iban a mover y que le iban a hacer aquí, que le iban a hacer allá. Pastor, es que me tocan los pies. Pastor, es que siento frío. Misticidades. Un soldado no puede andar en misticidades. Un soldado no puede ser místico. Un soldado no puede tener miedo, porque es que a lo que te estás enfrentando, mira qué te estás enfrentando. A demonios, a potestades, no te estás enfrentando a otra cosa. Entonces, si le tienes miedo a algo que no existe, imagínate el mundo espiritual que es más real que el físico, ¿cómo te vas a enfrentar? ¿Cómo vas a sacar a los demonios de tu casa? ¿Cómo vas a ir a hacer libre a tus hijos? A ese espíritu de rebelión, de rebeldía. Yo tuve que pararme por mis hijos, a echar fuera el espíritu de rebelión que quiere llegar a la edad de los 13, 14 años. Pero yo tuve que ser sana en mi niñez para poder ser efectiva a la hora de ir a echar, a la hora de ir a recobrar, a la hora de ir a hacer libre a alguien. Pero no le puedes tener miedo a nada. Y esto va para las mujeres. Muchas mujeres no son efectivas en el campo espiritual, en la guerra espiritual, porque perdieron la virginidad. Y es que ese es otro tema. Y ese es un tema tan extenso. Y eso no lo hablaba el pastor. Cuando venían y le contaminaban el ADN a esa persona, el fruto. Vinieron y le dejaron una semilla de maldad a esa mujer. Esa mujer, esa niña a los 15 que tuvo su primera relación. ¿Qué hombre vino y le depositó a ella una semilla de maldad? Y hoy está militando, hoy está dando frutos esa semilla de maldad. Está militando bajo lo que ese hombre le dio, bajo lo que ese hombre le colocó, bajo lo que ese hombre puso allí. Y por eso hoy no es efectiva. Tiene que haber una liberación. ¿A quién le entregaste tu cuerpo, mujer? ¿Con quién hiciste pacto? Y estos temas por eso se tocan acá. Por eso no se tocan en la iglesia, porque hay niños, pero necesitas como mujer ir a hacerte libre. ¿Con cuántas personas estuviste? ¿Cuántas personas vinieron a depositarte como si fueras un tarro de basura? Vinieron a depositar de sus demonieras, de sus enfermedades. Porque así como cuando hay una relación sexual y dice, no, es que existe un SIDA porque tuvo una relación sexual y le pegó un SIDA. ¿Y tú crees que solamente se pegan las enfermedades de transmisión sexual? También vino y le pegó los espíritus. También vino y le depositó las maldiciones. También vino y le depositó todo lo que ese hombre tenía. Y todo con lo que ese hombre se acostó de mujeres vino y se lo trajo y ella quedó como un basurero, llena. Entonces hoy estás militando porque no has hecho una renuncia a todas esas personas o a la persona con la que tuviste y por eso hoy no estás siendo efectivo desde un campo espiritual, desde un terreno espiritual. Debes ser libre. Esas preguntas tú te las tienes que hacer allí. ¿A quién? ¿A quién? ¿Con quién estuve? ¿Qué dejo en mí? Es que lo que no, ¿por qué esos gustos? ¿Por qué esa forma? ¿Quién me la dejó? ¿Quién me la depositó? ¿Y por qué no estoy siendo efectiva? ¿Es usted orgulloso? ¿Es usted orgullosa?
¿Has visto pornografía? Y los celulares hoy en día sí que se prestan para eso de una manera impresionante. Entonces el hombre que vio pornografía el sábado en la noche y el domingo quiere llegar a hacer guerra espiritual. No se puede. No se puede. Lo mismo con el caso de la masturbación y estos temas son tremendos. Hay que hacer libre al pueblo de Dios porque creen que lo que están haciendo en secreto y porque nadie los está viendo y se van y se sientan en una iglesia y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Le hemos orado, le hemos ungido, le hemos hecho liberación. No, y está allí haciendo cosas en oculto. Necesitamos ser libre. Vaya a los pies del Señor, vaya a la cruz. La cruz significa muerte. Pregunte qué es la cruz. La cruz significa muerte, muerte a eso, vaya. Diga, Señor, no puedo, mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Necesito ser libre para poder ser efectivo, para poder tomar las armas, para poder cambiar las atmósferas, para poder entender tu palabra. Pero hay ataduras que hay que cortar. Esas ataduras se tienen que cortar. ¿Estás en fornicación? Porque es un tema delicado. ¿Estás en unión libre? ¿No te has casado? Porque si no, no puedes ser efectivo a la hora de ser guerra espiritual. Todas estas cosas que yo te dije ahora, pero el tema es muy extenso, muy largo, son puertas de entradas comunes para demonios. Porque a veces creemos que una puerta de entrada de demonios, no es que yo no practico la brujería, no es que yo no practico la hechicería, no es que yo no me fumo el tabaco. Pero si en el celular estás viendo pornografía, es una puerta y hay que cerrarla lo más pronto posible. Usted, hombre, mujer, ha hecho una lista de las personas con las que tuvo relaciones sexuales, se desató de ellas, pidió perdón si las hirió, perdonó si la lastimaron. Mire hasta dónde se va esto. Esto es un tema profundo. Y por eso este tema yo no lo he hecho extenso por WhatsApp, porque este tema es para el que quiera profundizar. Estos temas no es para todo el mundo. ¿Cuántas veces te has divorciado? ¿Cuántas veces te has separado? ¿Cuántos fracasos has tenido? ¿Cuántos matrimonios fallidos? ¿Cuántas relaciones fallidas? ¿Tienes enemigos en este momento? ¿Tienes enemigos en este momento? ¿Estás peleado? ¿Estás disgustado? ¿Has sentido envidia? ¿En tu alma sientes dolor, resentimiento, sed de venganza? ¿Hay insomnio? ¿Hay amargura? ¿Hay opresión? ¿Hay inestabilidad emocional? ¿Hay baja autoestima? ¿Hay inseguridad? ¿Hay celos? ¿Hay debilidad? ¿Vacíos, resentimientos? Mire que hoy usted se está vaciando para poder hacer guerra espiritual. Hoy usted se está vaciando. Dígale, Señor, como lo cantábamos, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón sincero, más limpio que el cristal, más dulce que en la miel, para que en mi corazón ya no haya resentimiento, sed de venganza, amargura, idolatrías, opresión, inestabilidad emocional, baja autoestima, inseguridad, celos, contiendas, orgullo, rencilla, resentimiento y todas esas cosas que vamos albergando en nuestro corazón. ¿Usaste drogas? ¿Alcohol? Sí, los dejaste porque entraste a la iglesia y el pastor tal vez dijo, aquí nadie puede fumar y aquí nadie toma y aquí nadie baila y lo dejaste, pero en realidad siente que eres libre porque escuchaba yo a una anciana de la iglesia que decía, ay, es que yo de jovencita yo fumaba mucho y llevaba muchos años, mucho tiempo viniendo a la iglesia. Y me dijo un día que pero yo de vez en cuando estoy estresada me fumo un hito. Es cuando llega el estrés me fumo un hito nomás y ya. ¿Y cuántos años lleva viniendo a la iglesia? Y no está siendo libre. Sí, ya no lo hacía como antes que se fumaba 4 o 5 cajetillas. Pero ella dice, no, pero por ahí 2 vecesitas al año. Y eso cuando hay una reunión familiar, yo aprovecho, ay, pásame un cunchito. ¿Y así te estás parando a hacer guerra espiritual, a libertar tu casa, a libertar a tu familia? Por favor. Alcohol, cigarrillo,
todas esas cosas, marihuana, todo en lo que haya usted hecho o lo que haya militado, vaya a la cruz. Termine, a ver, dice que donde hubo fuego algo queda. Termine de sacar esas cenizas, sáquelas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, dice que se hacía el holocausto y que por la mañana se sacaban las cenizas. Saque esas cenizas, dígale, Señor, vengo a sacar esas cenizas. Esas cenizas, es que de vez en cuando una cervecita para la sed. Ay, ay, ay. Y el domingo vengo a hacer guerra espiritual. No, eso es de vez en cuando. No, yo no volví a tomar. Saque esas cenizas. Significado. ¿Hizo usted pactos de sangre cuando estábamos niños? Si se acuerdan que utilizaban, yo no lo hice, pero yo veía muchos compañeritos, no, hicimos un pacto de sangre. Entonces un niño se pinchaba el dedito y la otra también y unían la sangrecita. ¿Hizo usted eso? ¿En el colegio? ¿Hizo pactos de sangre? Convenios, títulos, decretos, alianzas con demonios. Por todo lo que hacíamos en el colegio. Mire cómo el Señor va. El Señor, esto es una limpieza ni la tremenda. Usted tiene que vaciarse. ¿Tiene usted algún amuleto de protección o buena suerte? ¿Habla usted mucho de la buena suerte? Porque es que un guerrero, la mejor protección es la armadura de Dios y el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Esa es la protección que nosotros tenemos. Que cuando hacemos guerra espiritual, Él va delante como Jehová Sabaoth, como Jehová de los ejércitos. Yo a la guerra espiritual no puedo, hay que irme de pronto con la ruda, por si las moscas, que pongo esta cosita aquí con los limones para que los demonios no entren a la casa y los clavitos, porque es que los demonios huelen y el clavo no le gusta. Profeta Isabela, te amo. Un abrazo grande allá en Chile. Profeta, sierva del Dios Altísimo, te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué amuletos tenemos nosotros? Porque es que un guerrero del Señor y a ver que ya se me está haciendo oscuro. Un guerrero del Señor y con amuletos. ¿Usa usted amuletos como ángeles, sirenas, pirámides, dragones, atrapasueños? Mire hasta dónde va todo. Libros de ocultismo. Usted como guerrero espiritual y se está entrenando para guerra espiritual, haga una inspección. Váyase con la lupa mirando su casa. Sabe que yo saqué revistas de terror de mi casa y yo no sabía que yo las tenía aquí. ¿Y por qué revistas de terror? Porque en ese tiempo llegaba unas revistas, creo que eran las de Claro. Entonces allí daban todo lo que era la programación de tal película, de tal película, de tal película y llegaban allí plasmadas. Entonces de portería, ay mire, 504, pin la revista. Ay sí, para la tarea de los niños. Y yo llegaba con las revistas, y guarde revista, y guarde revista, y guarde revista. Y un día el Señor me dice, ordena tu casa. ¿Cómo, Señor? Ordena tu casa. Empecé a mirar, yo, ay sí, Señor, ¿qué busco? ¿Qué no necesito? ¿Qué no sé? A ver, ¿qué saco? La ropa en las marquillas, que es que hay marquillas que tienen un nombre de demonios en inglés, y la música satánica, y saquen CDs. Cuando miré las revistas, no, cuando abrí, que brujerías, que no sé qué, que Harry Potter, que una cosa, que el horóscopo. Yo dije, no, Dios mío, bendito, yo toda una guerrera, porque quiero ser tu guerrera, y con ese poco de cosas acá se van. Y empecé a romper, mire, a veces tenemos el anatema en la casa y no nos damos cuenta. Un guerrero del Señor, si quiere ser efectivo, no puede tener anatemas en la casa. Revise muy minuciosamente. Libros de ocultismo, libros de metafísica, cuadros masónicos. Hemos ido a casas donde colocan la instrumental, ¿no? Y llegan los pastores, ¡pim! Pastores, bienvenidos a la casa, les tenemos cafecito. Cuando los cuadros, sí, el ambiente muy bueno.
cuadros de negros africanos. ¿Mm? Imagínense. Cuadros del bebé llorando, cuadros del zapato roto, y mujeres así de la India. Deidades. Un guerrero no puede tener nada de eso en la casa. Un guerrero tiene que tener su hogar limpio. Talismanes, cuarzos. Me dice una persona, pastora, le recomiendo una doctora. Eso sí, muy buena. Curó a mi mamá de la artritis, mi mamá ya se quejaba de los dolores. Usted debe ir allá, yo sí. Me han recomendado medicina holística, medicina natural, medicina no sé qué. Mucho ojo con eso, con la nueva era. Y me dice, sí, le dije yo, ¿y cómo actúa el doctor? ¿Qué dice? No, a mi mamá ni siquiera medicina le mandó. Vea, la mandó a conseguir un cuarzo rosado y se lo llevó, se lo oró y se lo colocó con es un material que ellos usan. Bueno, acero no es, cobre. Y usted viera que mi mamá se sana, fuera los dolores. Ah, los cuarzos. Las piedras, que la amatista, que esta piedra aquí, que esta piedra energética. Un guerrero, mire hermano, yo me acuerdo que cuando yo entré a la iglesia y mi hija está acá de testiga, entré a la iglesia y una hermana me dijo, voy a llegar a revisar su casa, ¿usted me permite? Y uno llega con tantas cosas del mundo porque a uno todo le parece tan bonito y que el elefante de la India y que esto aquí tan bonito y que esto acá y que lindo y que... Le vació el cuarto a mi hija. Cuando mi hija llegó del colegio, dijo, mamá, ¿qué pasó con mi cuarto? Le había botado Mickey, le había botado esto, le había botado lo otro, le había botado cantidad de muñecos y cantidad de cosas. Miren lo que ella está diciendo, nos quedamos sin nada en la casa. Juguetes bélicos, juguetes, mejor dicho, una cantidad de cosas que teníamos en nuestra casa, que la Hello Kitty no tiene boca, entonces ella no va... Una cantidad de cosas y uno cree muy normal y es que yo sí le voy a decir algo. El enemigo es tan sutil que él no se le va a meter a la casa con cachos y con cola. O sea, él no es tan ignorante. Yo digo que él no es, yo digo que él no tiene poder, pero él es muy astuto. Él no va a llegar. Mi hija dice, me dañaron mi infancia y yo creo que ella entiende hoy por qué. Porque es que, mire, uno tiene que ser como, ¿qué le pasó al sacerdote Elí? El sacerdote Elí no estorbó a sus hijos y uno tiene que estorbarles. Y llegan y no, cantidad de cosas que se están en la casa. El diablo no va a ser tan ignorante para decir, no, yo llego a la casa y me lo voy a meter con cachos y con cola. Voy a llegar a mi casa, a la casa de fulanito y le voy a decir, hola, quiero estar en tu casa y con los cachotes y con el tenedor y con la cola y con la barba y con los ojos echándole candela. No, el enemigo se le va a meter muy sutilmente porque así llegó al Edén. Muy sutilmente, con que. Entonces nosotros debemos ser el guerrero tiene que tener un ojo de lupa. Mire, aquí todo lo que entra a esta casa llega monitoreado. Aquí primero pasa por control y calidad. A ver, ¿qué es esa marca? A ver, ¿eso qué? Porque hay marcas de ropa que se llaman Rebel. Claro, eso trae su rebeldía. Le regalan camisetas en inglés y usted ni siquiera sabe qué dice. En el inglés dice, me quiero morir. No soy nadie. Ay, tan bonita esa frase. Vuélvase con una lupa, póngase una lupa espiritual y usted empiece. Bueno, ¿qué hay en esta casa? Porque usted se está formando como un guerrero. Usted no necesita ayudas extras. Usted no necesita ni la mata, ni la ruda, ni la penca, ni la sábila. A un demonio eso no lo hace temblar. Un demonio, una ruda no lo espanta. Un demonio, una sábila, un cuarzo, una manilla. Esas manillitas rojas que yo veo que le ponen acá unos cachitos colgando. Por Dios, y he visto gente en la iglesia que todavía se cuelga esas cositas ahí. Herraduras. Manillas de protección de esas rojas. Ojo, mamás, cordones umbilicales guardados en alcohol con mechones de pelo y uñas en agua bendita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Y eso se usaba mucho porque uno le tenía la foto al niño, ¿no? O la foto a la niña. Entonces le entregaban a uno el cordón umbilical, entonces uno pin, lo metía en una bolsita y lo pegaba del álbum. Y las primeras uñitas. Eso es hechicería. ¿Quieres saber cómo se llama eso? Hechicería. Pastora, pero era de mi hijo, es de mi hija, y las primeras uñitas y el primer mechoncito de pelo. Eso es brujería. Y si usted hoy se está formando como guerrero espiritual y usted todavía tiene eso por allá, o sea, yo le pido a Dios que hoy el Señor le revele y que le revele toda esta semana hasta que nos volvamos a ver hasta dentro de 8 días. ¿Qué tiene que sacar de su casa? ¿Qué hay en su casa que le está formando, que le está formando cambucha al enemigo? Cambucha a Satanás, y por eso usted no está siendo efectivo en la guerra espiritual. Por eso usted no está usted no está atacando como debería atacar. Esos mechones, el cordón umbilical, el alcohol, agua bendita. ¿Cuántos fuimos criados en la casa y el botellón de agua bendita en la casa porque nuestros padres iban a la iglesia? Es que vengo porque el cura me acabó de bendecir el agua. Y cuando alguien estaba en la casa de mal genio, el chorrito de agua bendita. Usted se hizo libre, a mí me dieron agua bendita. Ay, que para que no le dé mal genio. Ay, no, el agua bendita. Y mi mamá llevaba unos porrones de agua y nos hacía cargar el agua. Esa agua que no. Y el chorrito. Usted se ha hecho liberación. ¿No será que muchas de las enfermedades y de cantidad de cosas era porque nos daban esa agua bendita? Usted se ha hecho libre de esa agua bendita que le dieron. Santo Padre. Los cuadros de los niños. Nos daban de tomar y le di a mis hijos. Ay, ¿vio que sí? Ahí me dice Liz. Nos daban de tomar y a mis hijos. La pregunta es, ¿ya nos desatamos de eso? Pastora, quiero ser la guerrera espiritual. Ah, pero le di agua bendita a mis hijos. Pero tomé agua bendita. ¿Qué conjuro le hizo el cura a esta agua y usted para adentro? Entonces, todas estas cosas, es que esto es una liberación tremenda la que hay que hacernos, porque es que nos pasaron por el fuego. Mire, hace poco pasamos el 31 de octubre. ¿A cuántos de nosotros no nos disfrazaron y nos pasaron por el fuego? Cuando es una fiesta satánica, eso es una consagración a demonios ni la tremenda. Y el legado, ¿no? Entonces, como a mí me disfrazaron, entonces yo disfrazo a mis hijos y los entrego y los consagro. Es que, y queremos ser guerreros, pero hemos consagrado a nuestros hijos y nos consagraron a nosotros. Nosotros tenemos que orar tremendamente por todas estas situaciones. Cuadros. Yo fui criada en casas donde habían cuadros de niños llorando, zapatos viejos, cuadros, no sé si en sus casas también, donde veníamos de cantidad de agüeros. La pregunta es, ¿usted ya pidió perdón? ¿Ya se arrepintió? Ay, los limones, porque es que la gente llega con energía negativa. ¿Saben qué escuché en esta semana? Cuando uno está pasando el TikTok y mire cómo el diablo, por eso les digo que el diablo no va a llegar a la casa con cachos y cola. Estaba mirando Instagram cuando sale una mujer muy bonita, muy bien arreglada y dijo, te voy a enseñar algo. Uy, estoy sintiendo la liberación. Santo Dios. Oh, santo precioso. Usted no sabe la libertad que se está sintiendo al tocar esos temas. Y la señorita dijo, yo les voy a enseñar el truco para que cuando vayan a lugares, a iglesias, hospitales, donde haya mucha gente, a ustedes no se les pega nada negativo. La energía negativa, porque somos energía y como energía atraemos energía. Le decía, usted se va a tapar el ombligo. Entonces usted se va a colocar un algodón en el ombligo y usted se va a poner una cinta. Y entonces cuando usted se pare frente a alguien, usted no va a robar la energía de esa persona. Y si esa persona tiene alguna mala intención de envidia o no, usted no le cayó muy bien, esa energía no le va a entrar a usted. Yo decía, brujería. Y mucha gente lo toma inocentemente. Y ella dijo, y a partir de que yo hice eso y lo hago todos los días y mostró, me he sentido tan bien, no absorbo la energía de los demás, me estoy sintiendo más libre, no me cargo, voy a funerales y no me traigo esas cargas negativas. Brujería. Imagínense, entonces el guerrero se quiere hacer parar
Se quiere parar a hacer guerra espiritual, pero espere, primero me tapo el ombligo para que por ahí no se vaya a entrar el demonio. Por favor, como lo dice la Biblia, fábulas. Todavía creyendo en fábulas, todavía creyendo en cosas. Mire, la verdad es que nos falta tanto por madurar. Nos falta tanto. Siempre creyendo en cosas, en la cosita, pero no creer en el grande y el poderoso. Nosotros como guerreros espirituales debemos madurar, adquirir una madurez espiritual. No podemos ser más ambivalentes. Mientras el niño recibe leche de niño, no puede recibir herencia. Le apareció el video a la profeta Isabelita. Viste, mi amor, te apareció a ti. Brujería inocente. ¿Por qué? Porque no apareció una bruja, porque no era una bruja. Ay, no, es que eso lo hace una persona normal. Entonces el guerrero se quiere parar a hacer guerra espiritual, pero con el oído, con la cosita allí, el diablo se le va a reír, porque está creyendo en fábulas. A ver, los agüeros, los limones. En diciembre, ¿qué agüeros hace usted en diciembre? ¿Se quiere comer las uvas? ¿Quiere meter las papas debajo de la cama? Para usted ser un guerrero espiritual, usted debe dejar de creer en agüeros. Todavía tiene el dólar metido en la billetera, doblado de yo no sé qué manera. Todavía está pagando la sábila, dice don Luis. Sí, señor, todavía tiene la penca allí colgada, que yo no sé cómo esa sábila nunca se seca, nunca se muere, nunca. Yo no sé, eso tiene que tener una cosa tremenda. Entonces, bueno, como guerreros espirituales, mire, en lo único que yo debo creer como guerrero espiritual es que tengo la armadura y que hay uno que pelea por mí. Y la mejor estrategia para hacer la guerra espiritual es que yo esté en santidad. Agüeros como la sábila. En diciembre, ya que estamos tocando diciembre, a medianoche, las papas. A medianoche, las uvas. El dólar guardado en la billetera. Los clavos en el bolsillo. ¿Apaga usted todavía vela de cumpleaños? ¡Ay, santo Dios! ¿Cómo pretendemos ser guerreros del Señor? Mire, para usted ser guerrero del Señor, usted tiene que soltar los pies de esta tierra. Usted tiene que... El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Tenemos que dejar de ser, y ahí me incluyo, tenemos que dejar de ser tan naturales. Don Luis dice la tanga amarilla. Bueno. En mi lavadora aparecían lentejas hasta marzo. No, es que lo de las lentejas, eso era hasta mitad de año, porque a medianoche también eso era las lentejas por todo lado, y lentejas y lentejas. Bueno, yo la verdad, yo no sé de dónde sacaron esos agüeros, pero imagínense, ¿no? Un guerrero del Señor. Yo creo que el Señor dice, ¿en serio te vas a parar a hacer guerra espiritual? Cuando estás poniendo tu fe en unas lentejas, que para que no te falte la comida. Otra cosa, yo me acuerdo, eso le estamos hablando de diciembre, ¿no? La lenteja, las papas peladas, que la pelada, la medio pelada, la sin pelar, los huevos, bueno, una cantidad de cosas, que el agua, que si se puso con muchas burbujas es mucha plata, que si no, el ajo macho, dice don Luis en la cartera, y cantidad de agüeros. Ustedes váyanlos escribiendo allí, porque es que son demasiados. Otra cosa que me pasaba a mí, porque yo vengo de una familia muy religiosa, el huevo en agua, sí, que si flotaba, que si no flotaba, bueno, yo no sé. Nosotros nos tenemos que ir pidiendo, pero Señor, perdónanos, Padre, por todo eso que hicimos en ignorancia, invocando demonios, invocando deidades, todo eso era invocando espíritus, ritualismos. Entonces, para poder adquirir y coger las armas, necesitamos que nuestras manos sean libres de todo eso que hicimos, para poder ser efectivos, para poder ser efectivos a la hora de pararnos a hacer la guerra espiritual. Por eso, en el entrenamiento que tuvo Josué, él dice que los mandó a circuncidar, le dijo, circuncídalos a todos. Esto es una circuncisión lo que estamos haciendo hoy. La billetera de color rojo, dice la profeta, la billetera de color rojo, eso era, mejor dicho,
Es que son muchos y podríamos, escríbalos usted allí de una vez si los hizo. Yo le pido a Dios perdón por usted y que sea libre de esas ataduras. Hoy se cortan las ataduras. Hoy se cortan las cadenas. Hoy eres libre en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que en Semana Santa, porque yo vengo de una familia muy católica, demasiado católica de cargar, católica de hacer los viacrucis, a mí me ponían a rezar los 1000 Jesuses con una libra de frijoles. Empezábamos a las 7 de la mañana y eran las 3 de la mañana y no terminábamos con los 1000 Jesuses. Hacíamos una cruz y le pegábamos bolsitas como de grano. No sé si usted lo hizo. En Semana Santa una cantidad de rituales. Yo digo, Señor, perdona la ignorancia de tu pueblo. Ahí sí, como la señora que canta por Instagram. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Padre mío. Dice Liz, mi familia cargaba cruces de palos de guayabo. Pero queremos ser guerreros. Ay, sí. No, vea. Todo lo que están escribiendo allí. No se vaya a bañar porque se vuelve culebra. No, era una cantidad de ritualismos que el diablo... Vea, esos ritualismos se los inventó el enemigo para tenernos allí, dando vueltas. Y en esa vuelta llegaba el letargo. Y en esa vuelta nos quería tener al enemigo. Pero usted se salió, ¿cierto? Usted dijo, no más. Hoy se rompe todas esas connotaciones negativas que traía toda esa cantidad de cosas que hacíamos. Y por eso hoy no estamos siendo efectivos. El Señor dice, hasta que no seas libre no puedes ser mi mejor guerrero. ¿Cómo hago para entregarte armas? Si todavía hay cosas por allá en el pasado. Si todavía estás creyendo en esto. Si todavía estás creyendo en lo otro. Si todavía estás creyendo que para que las malas energías no entren a tu casa, tienes que poner limones con agua. Cuando los limones con agua no hacen una atmósfera espiritual. No cambian una atmósfera espiritual. El único que cambia las atmósferas espirituales eres tú con tu adoración y con tu santidad. La lectura del huevo, dice don Luis. Y cantidad de cosas que yo creo que hoy es tarde de libertad, si en verdad somos llamados a ser guerreros del poderoso ejército de Jehová. La iglesia es el poderoso ejército de Jehová, Rey de Reyes, Jehová Sabaoth. Jehová que reina y reinará por siempre, pero con tantas arandelitas. Mire, todo esto son arandelitas, que las vemos inocentes, pero el que inocentemente peca, inocentemente se condena. No se deje barrer los pies porque no se casa. ¿Cómo la ve usted esa cantidad de creencias? Que no se deja barrer los pies porque no se casa. A mí también me la dijeron. Y no pase por debajo de la escalera. Y si se le atravesó el gato negro, imagínense en lo terrible que va a pasar. Y que era la otra cosa, que no se podía mirar al espejo roto porque eran 7 años de maldición. Entonces, la fe, muchos de nosotros, muchos de esos agüeros, ay, la sal. Mira cómo el diablo cambió la cosa. La palabra dice que nosotros somos, ¿qué? La sal de la tierra, ¿verdad? Que nosotros somos la sal de la tierra. Y en el mundo dicen que la sal es súper mala. Ay, se le regó la sal, 7 años de maldición, 7 años de desgracia por Dios. Entonces, como la fe, lo que pasa es que la palabra fe, no, siento una liberación tremenda. Ay, sí, esa era póngale la escoba a la visita que se está demorando mucho. Hermano, ¿saben qué me mostraba a mí el Señor? Que todo eso es brujería. El Señor me decía, hace como 3 meses me decía, mira, tienes que hacerle a la iglesia liberación por brujería. ¿Por qué? Porque creemos que brujería es que yo coja el muñeco y que yo coja el muñequito. Acá tengo un muñequito. Esto es brujería. Y yo voy a coger el muñeco y le voy a poner acá el nombre. Y le voy a empezar a meter alfileres por toda parte y lo voy a llevar donde la bruja. Y le voy a decir, mátelo, séquelo, arruínelo, acábelo y le voy a pagar de mi bolsillo. Ay, sí, he hecho brujería y me fumé el tabaco. Venga,
El solo hecho de usted poner esa escoba atrás de la puerta ya es brujería. El solo hecho de poner esa escoba detrás de la puerta, ya usted se está convirtiendo partícipe de brujería y ya está siendo un brujo. Todo eso que estamos haciendo ahí se llama brujería. Venga, usted quiere que le vaya bien en el almacén, entonces lave con jabón azul afuera porque el jabón azul se lleva las energías negativas. Venga, usted quiere que le vaya bien, vaya lávese con jaboncito azul, pero harto jabón, allá en Pance. Brujería. Pero creemos que porque no estamos cogiendo el nombre y lo estamos metiendo allá en tierra de cementerio. Yo nunca he hecho brujería. Venga, dígame algo. Vamos a hacer la liberación. ¿Ha practicado su brujería? Pastora, nunca. Los zapatos con la punta hacia la salida. Los zapatos con la punta hacia la salida. Brujería. Bañarse en Pance con jabón Rey Profeta. Brujería. Entonces la brujería no es que yo coja una matera, allí ponga el nombrecito con la persona que quiero hacer daño y le meta aquí, esa es una, y ya, le hice brujería. Ay no, pastora, yo nunca hice brujería. Todo esto es brujería. Todo esto es brujería y por eso tenemos que desatarnos. Ay, pastora, no, yo nunca he hecho, yo nunca. Eso es brujería. A ver el otro. En medio de mi ignorancia y falta de conocimiento, mi hijo tenía 7 años cuando quedó en silla de ruedas y fui con su padre a llevarlo al Milagroso Buga. Santo Dios, consagraciones. Y ese es un tema muy delicado porque mi mamá me dijo que a mí me había consagrado a la Virgen del Carmen. Porque a raíz de que les conté pues mi anécdota cuando nací, que a mí no me recibieron unas manos delicadas y me dijo es niña y tenga sobre su regazo. Cuando mis hijos nacieron, a mí me los colocaron sobre mi regazo y yo los consagré al Señor y yo le dije, le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores y vas a ser un profeta, un evangelista. Ellos nacieron en la iglesia y ellos se sonrieron. A mí me entregaron a una virgen y detrás de esa virgen un poco de monieras. Profeta May, bienvenido. Un abrazo grande. Entonces, ¿a quiénes nos entregaron? ¿A quiénes nos entregaron? El ramo de novia lanzado. El ramo de novia. Así, vea. ¡Ping! Hacia atrás. Y si saben, bueno, es tarde de liberación y el Señor, yo no sé por qué, pero el Señor está liberando. Acá en Chile está la creencia que la sal no se pasa en la mano, que es mala suerte, chanfle. Somos la sal de la, como decimos, recorcholis, somos la sal de la tierra. Cuando no le echamos sal a la carne y en lugares donde no hay nevera, se pudre. La sal conserva, la sal preserva. Lo que pasa es que eso nos lo ha hecho creer el enemigo para que, ay, no, la sal, no, somos la sal de la tierra. La sal limpia, la sal regenera. ¿Saben por qué? Volviendo a lo del tema del ramo, y mire, deberíamos casarnos, hasta esta semana me di cuenta, mire, el Señor tiene que sacar. El ramo, ¿por qué lo usaban las mujeres? Y usted lo puede leer en la historia antigua, porque las mujeres no se bañaban. Entonces, el ramo lo hacían grande como para que no saliera el olor hacia el novio. ¿Sí me entienden? Entonces el ramo camuflaba ese olor, tapaba ese olor. Y nosotros vamos cogiendo cosas porque nos parecen bonitas. Ay, no es que me pareció bonita, pero todo tiene su trascendencia. Todo tiene su razón de ser. Nada fue inventado porque sí. Entonces, miren, que hoy el Señor nos haga libres. De a quienes, volviendo al tema que Liz dice, es que todos en ignorancia fuimos pasados por el fuego. Desde el momento en que nos colocaron la cabeza, lo más, mire, si algo usted tiene, por eso 1 Corintios 2:16 dice que usted tiene que tener la mente de Cristo. Pero desde el primer momento que nuestra cabecita la cogió un cura, unas manos allí que, santo Dios, unas manos allí, se la cogieron y que le echaron un agua allí en una pileta. ¿Cuántos pensamientos? ¿A qué cosas nos ataron? ¿A qué cosas nos entregaron?
Por eso es que no hemos sido efectivos, por eso es que no hemos sido proactivos, por eso tantas desgracias, enfermedades. Nos iban entregando a patrones, a iglesias, a potestades. Cuando alguien estornuda y la otra persona dice salud, dinero y amor, también es como superstición, ¿verdad? Claro, vestirse de negro en los entierros por las energías, claro, todo, la platica de conejo como llave. La patica, dice don Luis. Todo eso es brujería. Y hoy es tarde de ser libre de esas brujerías. Todo eso es brujería. Sí, don Luis, yo le entendí de la patica. Todo eso es brujería. Todo eso es hechicería. Y nosotros, para poder ser efectivos en el reino, debemos dejar de creer y hacer esas cosas. Porque no podemos manejar las armas del mundo y las armas del Señor. Y aquí el profeta Mike, que perteneció a las Fuerzas Armadas de Chile, sabe, y don Luis, los hombres que están aquí, saben que para usted pertenecer a un ejército no puede pertenecer a dos naciones. Ay, es que yo soy soldado en Chile, entonces también voy a ser soldado en Colombia. No, venga, usted quiere ser soldado allí, usted tiene que renunciar. Usted no puede pertenecer a dos bandos. Usted no puede ser soldado aquí, soldado en otra nación a la vez. Usted tiene que ser fiel a su nación. Usted tiene que ser fiel y nosotros somos soldados. Claro que sí, pedimos perdón por todo lo que hicimos antes de llegar a los pies de Cristo y aún en los pies de Cristo lo hacemos. Aún en los pies de Cristo lo hacemos. Aún en los pies de Cristo, cuando nosotros teníamos la iglesia acá, porque es que pasó algo increíble el día lunes y eso fue algo maravilloso. Ustedes saben, y abro paréntesis, que nosotros instauramos la iglesia, cuando abrimos la iglesia Casa Profética, la hora de la oración en el barrio Nápoles, nosotros la abrimos, pero al frente había una iglesia católica. ¿Cuántos de los que estaban acá la conocieron? Bueno, una iglesia hermosa, las fotos están en Instagram, pero cometimos el error de colocarla al frente de una iglesia católica. Y los feligreses de la iglesia católica atentaron contra Casa Profética y nos sacaron a punta botella un día a la 1 de la mañana. Laurita estaba de testigo, Laurita estaba. Y me llama mi papá y me dice, mire, la iglesia recibió un atentado. Nos lanzaron botellas de vidrio, la profeta Isabela está de testiga también. Todo el tiempo, cuando llegamos al otro día, porque el culto era a las 8, llegamos desde las 6. Nos cogieron dormidos, dice ella. Así es. Eso era la cantidad de botellas y la cantidad de cosas, porque es que claro, ellos no resistieron, ellos dijeron, no, esta gente hay que sacarla. Y salimos de allí, de ese territorio, porque hubo amenazas. O sea, la primera fue una amenaza, que fue la amenaza con botellas, y nos sacaron. No completamos ni siquiera el mes, alcanzamos a hacer 2 cultos, la iglesia hermosa, linda, 50 sillas, el atril. Bueno, nos vinimos para acá, pues ¿a dónde vamos a pegar con la iglesia? Nos la trajimos para acá, para la casa. Y aún gente de la iglesia, porque llegamos a meter 50 personas aquí en esta casa, en este apartamento. Antes de que nos resultara Alameda, aún me decían, pastora, póngale la escoba a la gente para que se vaya, porque la gente no se quería ir. Claro, la gente terminaba el culto y se sentaba y compartamos algo y un cafecito. Y la gente me decía, sí, sin posibilidad de defendernos. La verdad que sí fue un ataque muy fuerte, y les voy a comentar. Y aquí abro otra vez el paréntesis de por qué les estoy comentando lo de esto que pasó en la iglesia. Porque hay gente que me decía, póngale la escoba a la gente para que se vaya. Brujería. Aún en la iglesia y conocedores de Cristo hacemos muchas cosas que son brujería, y que inconscientemente el curita le dio beneplácito a esos cínicos. Sí, eso fue duro, nosotros lloramos. Y mire, todavía hay gente que me decía, ay no, sáquelos para que se vayan, póngale la escoba. Brujería. Entonces todavía hay gente que cree eso en la iglesia. Entonces a nosotros nos sacaron del barrio Nápoles. No, el pastor súper llorando, porque nos dijeron, y si no se van, esto es una advertencia, y si no se va puede pasar a peor. Nos vinimos para acá, y el día lunes yo monté las fotos en Instagram, una cumbre de pastores. ¿Y saben dónde fue esa cumbre? En el barrio Nápoles, donde colocamos e instauramos la iglesia. La primera vez que abrimos Casa Profética.
Del lugar de donde nos sacaron y salimos humillados, el Señor nos permitió volver y allí hubo unción y al pastor le lavaron los pies. Habían más o menos 50, más de 50 pastores, y de todos los pastores que habían, de todas las congregaciones, habían de Popayán, de sitios aledaños a Cali, y los pastores principales venían de Estados Unidos, que ellos son los que forman tuvieron la idea de la coalición ministerial a nivel mundial. Cuando ya se terminó el congreso, le dijeron: Pastor Ramón, el Señor nos dice que le lavemos los pies, del lugar de donde un día salimos llorando, del lugar de donde un día salimos humillados, del lugar de donde un día cogimos las sillitas que teníamos y el atril, mi hija es testiga, y tantas cosas, tantos sueños que teníamos, y nos tocó desbaratar la iglesia y salir humillados. A ese mismo lugar el Señor le restituyó el ministerio al pastor. Nos ungieron, hubo palabra profética, hubo palabra de restauración, y eso se los cuento a manera de testimonio, porque hoy el Señor te dice: en el lugar a donde te humillaron, el Señor te va a restaurar. En ese lugar donde has llorado, el Señor te va a levantar. En ese lugar de donde te sacaron, de donde te humillaron, de donde lloraste, de donde sentiste que ibas a perder, el Señor dice: yo voy a aderezar mesa delante de tus angustiadores, delante de los que te robaron, delante de todos los que te hicieron daño. Yo voy a restaurarte y yo voy a aderezar mesa. Y el Señor nos llevó y nos aderezó mesa, porque estuvimos desde las 7 de la mañana, donde llegamos y eran pastores agua, pastores aromática, pastores café, pastores si necesitan llamar, si necesitan internet, pastores que necesitan, pastores el desayuno, pastores fruta picada, ensalada, gelatina, almuerzo, detalles, abrazos. O sea, por eso te digo, el Señor a veces nos permite vivir cosas, pero el Señor está mirando tu corazón para Él mismo levantarte y decirte: yo estoy contigo, yo sé lo que te hicieron, yo sé que te dolió, yo sé por lo que estás pasando, pero el Señor hoy te dice que viene un momento de restitución, que viene restauración para tu vida. Amén. Esa es la palabra que quería compartirles. Bueno, y toda la gloria solamente es para el Señor. Por eso el Señor me había entregado una palabra el día sábado para la iglesia y me decía: dile que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Si tú estás llorando hoy, vas a recibir consuelo. Para recibir consuelo, primero tienes que haber llorado, primero tienes que haber sufrido, y vas a recibir consuelo y el Señor te va a levantar. Bueno, vamos finalizando, porque voy a colocar a cargar el celular, que ya se me está descargando. Quiero empezar el día jueves con el otro tema, ya entrar a temas más profundos basados en la Biblia. Bueno, ya habíamos hablado, cierro paréntesis y abro otra vez acá con el taller. Hablábamos de la brujería, de los pactos, ocultismo, espiritismo, horóscopo, brujería muy camuflada. Ay, voy a ver qué me depara el horóscopo, si todavía confías en horóscopo, si todavía compras el horóscopo, si todavía lees el horóscopo, si todavía dices: es que yo soy de Aries. Imagínense en un guerrero del Señor diciendo: yo soy guerrero Aries, yo soy guerrero Piscis, yo soy guerrero Leo, yo soy guerrero Cáncer. No, en Cristo Jesús eso no existe, eso se lo ha inventado el hombre para alimentar el alma. El guerrero no puede ser almático. Entonces tenemos que desecharle el horóscopo, que es que hoy me dice que me voy a ganar tal número, que es que me voy a ganar tal otro, que es que hoy el día para mí va a pintar de tal manera. Y como la fe actúa, la fe es eso, Libra. Dice don Luis, la fe actúa, la fe la pones tú, la fe actúa tanto para lo bueno como para lo malo. La fe que tú le pongas a las cosas, eso va a pasar, eso va a suceder, porque eso es la fe. La fe es en lo que yo creo, lo atraigo, lo materializo, eso es la fe. Entonces el horóscopo fuera, adivinación, cartas, tarot, satanismo, telepatía, yoga, el que doblaste la cuchara con la mente, magia de colores, lectura de manos, café. Mira, si tú quieres ser un guerrero espiritual del Señor y quieres que el Señor te entregue las armas espirituales, tienes que ser libre de ocultismo, espiritismo, horóscopo, adivinación, cartas, tarot, satanismo, telepatía, yoga,
magia de colores, lectura de manos, lectura del café, lectura de chocolate. Dice, los juegos de azar igual son malos, por más de que regalen dinero es sucio. Claro que sí, los juegos de azar, no debemos jugar juegos de azar, juegos de mesa apostando dinero no se debe hacer. Telepatía, yoga, magia, lectura de manos, lectura de café, lectura del chocolate, los caracoles, disciplinas orientales, como el yoga. Ay, que ponga esta matica aquí, y que el espejo aquí, y que la matica así, y que nada de eso. Aromaterapias, baños, riegos, vudú, falsos dioses, idolatrías. Si usted ha hecho esto, tenemos que pedirle perdón al Señor. Ocultismo, adoración a vírgenes. Es que yo tenía la estampita de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Guadalupe, y por eso he conocido personas que le han puesto a los hijos Guadalupe porque adoran a la Virgen de Guadalupe. Qué atadura tan fuerte. He conocido a mujeres, tu nombre, ¿ya averiguaste si tu nombre tiene una connotación espiritual? Tu nombre, ¿qué connotación espiritual carga? He conocido y hubo muy de moda hace unos 20 años el nombre Salomé. Ay, Salomé, Salomé. ¿Y quién era Salomé? La mujer que le bailó seductoramente a Herodes y por eso le entregó la cabeza a Juan el Bautista en su mano. Salomé, una que seduce. Peor que un espíritu de Jezabel porque cortó. Jezabel quería matar a Elías, el yin y el yang. Claro, ese circulito que todos en algún momento lo cargamos, todo eso hay que renunciar, libres de ataduras para poder ser guerreros del Señor. Y esos nombres, ¿qué connotación tiene? A Jezabel, yo digo que Salomé tiene una connotación muy fuerte porque Jezabel quiso perseguir a Elías y Elías no murió y mucho menos decapitado. Salomé pudo lograr tener en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, es un espíritu muy fuerte. Entonces, averiguar por qué me pusieron así. No, me pusieron Guadalupe, me pusieron Carmen por la Virgen del Carmen. Muchos nombres que tienen connotaciones, símbolos. Consultar a los muertos. Se van a las tumbas. Ve, y fulanito, ¿por qué no vino a la iglesia? Es que acompañé a mi tío a la tumba porque es que nosotros vamos y nosotros le pedimos mucho a él. Por favor, que se van y les tocan las tumbas a los muertos. Y creen que es que el muerto le va a contestar. Eso no se puede hacer. Velaciones, hinduismo, agüeros, dioses griegos, encantamientos, las deidades de Venezuela, Negro Felipe, Guataipurú, María Leonza y así cantidad de demonios. ¿Cómo está, sabes? ¿Bajo qué está cimentada la casa? ¿Cómo se fundamentó la casa donde estás viviendo hoy? ¿Ya oraste? No sabes si anteriormente fue un cementerio, fue una prisión, oraste por tu casa, la has limpiado las columnas. Hay una oración que a mí me gusta hacer para limpiar la casa donde yo estoy o donde me dicen que vaya a orar. Yo oro limpiando los grifos porque no sabemos esa agua que sale por allí contamina, limpiando las tuberías porque no sabemos, en el caso de, yo me veo siguiendo el rastro, dice, no, mataron a alguien y entonces empiezan a lavar y la sangre se va por las tuberías, entonces hay que limpiar esas tuberías, ya se ha limpiado. ¿Qué pasa con las velaciones? Cuando uno prende velas, eso no lo explicó el pastor. La vela es invocación de demonios, las velas abren portales. No podemos abrir velas y no podemos en el día del cumpleaños apagar la vela porque cuando tú la estás colocando allí como un símbolo de vida, que estás celebrando y estás cantando tú un año más de vida y al apagar la vela, al soplar la vela, estás diciendo se me corta la vida, se me cortan los sueños, se me cortan los planes que Dios tiene para conmigo. Entonces no podemos hacer rituales con velas porque eso es lo que hacen ahora el 8 de diciembre. Dice que le ponen velas a la Virgen que para que mostrar el camino, o sea, están alumbrando un camino, pero es algo satánico, yo tengo un estudio acerca de las velas, se los voy a mandar, el pastor lo dio hace 2 años, el domingo yo lo llevo a la iglesia si alguien lo quiere leer, pero no podemos participar de esas velaciones, esos son unos rituales tremendos.
Eso de las velas tiene una connotación muy fuerte. Bueno, ya vamos acá finalizando. ¿Cómo está tu casa? ¿Escuchas ruidos raros, eventos repetitivos, se repiten ciclos, se dañan las cosas, las paredes empiezan a tener humedad, empiezan a llorar, los baños se dañan, se taponan? Entonces, empezar a orar, las columnas de tu casa, ¿qué hay allí en esas columnas? Limpiar las columnas, limpiar las zapatas, remover la tierra, sacar si de pronto hubo brujerías, si de pronto... Pero ¿qué pasa con los velorios? Dice, no, es que nosotros no debemos, número uno, los cristianos no debemos participar de velas ni de velaciones, porque es que allí se están velando a demonios. Allí se están, esas velas que le están colocando, eso es un ritual, eso es algo que le están iluminando demonios. Entonces no podemos. Lo segundo, bueno, ya para finalizar, porque no me quiero alargar mucho en el tema, pero eso es un tema grande. Yo voy a llevar el domingo lo de las velas a la iglesia para poder que ustedes despejen las dudas. Limpien su casa, limpien su casa. Yo le... Amor, dame un momento. Limpien su casa, limpien las griferías, los conductos, las paredes, oren, unjan. El vecino. Los vecinos practican brujería. ¿Qué sabe usted de sus vecinos? Oren, limpien los aires. Yo tengo un mantico y yo se lo recomiendo mucho. Mire, yo tengo esta mantica. Esta mantica me la regaló Liz. Yo con esta mantica empiezo a limpiar los aires de mi casa cuando yo veo que la atmósfera está muy pesada. ¿Por qué? Porque se viene, así como estábamos cantando que hay vientos de gloria, Señor, vientos de gloria, vientos de sanidad. A veces quieren llegar vientos. Si la bruja está haciendo bruja, obviamente eso queda esparcido y ellas hacen enviaciones, ¿no? Y más si se dan cuenta que usted es cristiano. Entonces, lo que yo hago es que yo empiezo a hacer esto. Yo empiezo a hacer esto. Empiezo a hacer esto. A limpiar los aires. A limpiar los aires. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, empezar, y empiezo a poner alabanza, empiezo a orar, empiezo a decir que toda enviación negativa se anula, se corta, se cancela, que todo aire de brujería se corta, que todo aire de envidia se corta, porque a veces, ay, allá vive tal persona, ay, allá vive esa cristiana, ay, allí eso, ay, allí lo otro, ¿no? Entonces empieza, todo lo que han lanzado, unja sus puertas, los dinteles, unja su balcón, cubra su casa, rodee su casa. ¿Qué más? Pelea, griterías, pesadez, escasez. Un guerrero no puede tener eso en su boca. Ya vamos finalizando. Accidentes o trauma repetitivo. Se cayó una vez en bicicleta, después salió y se cayó del andén y después se cayó de la patineta, y esos eventos repetitivos. Un guerrero no puede tener esos eventos repetitivos. Lo robaron una vez y dos y tres cirugías. No es que le operaron el ojo y mañana y dentro de 15 días le van a operar la rodilla, y dentro de 20 eventos repetitivos de muchas cirugías. Eso no se puede. Hay que romper esos ciclos repetitivos, enfermedades repetitivas, sufrimientos. Estamos atados a medicinas. Cargamos, uy, santo Dios, cargamos medicinas, paquetes de medicinas. La medicina para el corazón, la medicina, libertad en el nombre de Jesús. Un guerrero, imagínense un guerrero en la guerra, el soldado fulanito, venga para acá, sí, pero espera, voy por mi botiquín de medicinas, y el soldado con la caja de medicinas, que para la artritis, que para la osteoporosis, que para el infarto, que para la... No, el guerrero tiene que estar libre para poder tomar las armas. Nuestra mejor medicina es Él. Dice, yo me caí hace 15 y sentí como si me hubieran empujado. Claro, por eso usted tiene que, porque es que hay el enemigo, enviaciones. Entonces usted se tiene que parar. Hay una rispa que se paró con un manto a espantar las aves del cielo, esas aves de rapiña que quieren venir a traer opresión. Usted está por ahí sentado y usted le da como ganas de llorar,
como que, ¿qué le pasa? No sé, pero es que siento algo. No sé, pero es que... No, empare y empiece. Se va toda opresión, se va. Todo ataque queda anulado, todo ataque queda cancelado. En el nombre de Cristo Jesús, se va la brujería, se va la envidia, vuelve el baldón al adversario, se devuelve toda enviación de maldición, se devuelve al remitente. Usted tiene que pararse. Usted tiene que pararse por usted, porque yo le voy a decir algo. Usted entró a la iglesia con un nivel, pero usted está adquiriendo niveles. ¿Usted cree que el diablo se le va a quedar aquí? El diablo dice, cuando estaba acá le mandaba un demonio de una jerarquía. Porque acuérdense en que en Dios hay jerarquías, pero el diablo también las tiene. Y usted subió un segundo escalón el domingo que fue ungido, el diablo le va a seguir atacando con el mismo demonio. Le va a mandar uno a mayor nivel. El diablo le va a mandar un demonio más y más y más para querer lo que es sacar. Por eso nosotros debemos de estar preparados. ¿Siente usted miedo, opresión, depresión? Muertes repetitivas de lo mismo. Se murió el abuelo de lo mismo, el tío de lo mismo, el primo de lo mismo. No. ¿Tiene usted adicciones? ¿Qué clase de música está escuchando? ¿Qué clase de música está entrando por sus oídos? El Señor me hablaba ayer en la mañana. ¿Es usted rebelde, odia, perdonado, ha pedido perdón? Todas estas son este es un taller impresionante que ojalá usted le pudiera sacar copia. Yo lo voy a llevar el domingo a la iglesia. El Señor me hablaba a las 3 de la mañana. Ya con esto finalizo porque ya terminamos las preguntas. Me decía, lavado de oídos, me decía el Señor. Y me decía... En el campo físico, no sé si a ustedes le han lavado los oídos. A mí no, pero mi esposo dice, no, eso me ponen una bandejita y me aplican fuertemente como un agua. Y resulta que eso arrastra y dice, ay, a mí cuando me muestran eso, hay polvo, hay mosquitos, hay lanas, hay una cosa, hay la otra. El Señor me decía, mi pueblo no escucha mi voz porque tiene los oídos taponados. Porque el diablo viene y le susurra, estás enfermo. Te vas a morir. La depresión, la tristeza, la angustia, todo está caro. No vas a poder. Tus hijos no me van a servir, no van a servir a Dios. Tus hijos me sirven a mí, dice el diablo. Míralos como están de rebeldes. Míralos escuchando reggaetón. Mira que no quieren ir a la iglesia. Y tú cada vez más vieja, más enferma, más gorda, más sola, más... Entonces, ¿qué pasa? Que si están taponados, pues viene el Señor y nos habla y no entra la palabra. No entra la palabra. Por más de que usted tenga un oído taponado, no va a entrar la palabra. Entonces el Señor me decía, de oídos destaponados, hay que limpiar los oídos. Señor, lo que me dijo el médico, ay, es que de esa enfermedad usted se va a morir. No, si la palabra de Dios dice que esa enfermedad no va a ser para muerte, sino para ver la gloria de Dios, entonces yo tengo que escuchar la voz de Dios. Tú decides qué voz vas a escuchar, tú decides de qué vas a llenar tus oídos, de qué estás llenando tus oídos, de las noticias, que se va a levantar la guerra mundial y que Putin y que no sé qué y que la carestía y que van y cosas. Entonces tiene los oídos tan taponados que cuando llega la palabra el día domingo no la crees, no tiene cómo entrar porque hay unos oídos taponados. Hubo un Samuel que escuchó la voz de Dios porque tenía los oídos destaponados, porque él no había escuchado absolutamente nada del enemigo. Entonces cuando él lo llamó, escuchó tan fácil. Entonces pídele al Señor que te limpie los oídos. El guerrero debe tener los oídos. Pídele al Señor, así como yo le decía ayer a alguien al que yo ministraba, le decía, tú has escuchado mucho cuando dicen, me están hablando, espera que me están hablando por el interno. Dile al Señor, háblame por el interno. Háblame y dime a dónde ir, a dónde no ir, cuándo callar, cuándo hablar, cómo accionar, cuándo subir, cuándo bajar. Direccióname. Todo que sea direccionado por Él. ¿Qué comprar? ¿Cuándo comprar? ¿A dónde comprar? Todo por Él, todo por acá por el oído. Señor, todo. Quiero que me lo digas todo. Y déjeme decirle que le va a decir absolutamente todo. Hasta lo que sus hijos están haciendo, lo que sus hijos están pensando, cualquier ataque, el Señor aquí, pero tienes que limpiar tu oído, vaciarte. Padre, te damos gracias por este momento, por este día tan especial, Señor. Hoy te pido, Señor, que hagas una liberación en cada uno de nosotros. Señor, que haya una libertad
libertad, Padre, para poder ser esos guerreros, para poder ser estratégicos, para poder cambiar atmósferas, para poder cambiar lugares, para poder cambiar territorios, para poder cambiar familias, para poder ver el cambio en mi vida, en mi familia. Hoy posiblemente entramos como gaticos, pero de aquí salimos como leones, de aquí salimos porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá. Yo lo tengo aquí en esta cadenita. Yo soy hija del león, por tanto yo rujo, yo tengo que rugir, tú tienes que rugir. Basta ya de estar llorando, arrinconado allí, pobrecito, ensimismado, fatigado, con la cantidad de cosas aplastándote. No, es hora de que te levantes, de que te sueltes, de que haya una impartición, de que haya una libertad en tu familia, de que las cosas que hayamos practicado no alcance a nuestros hijos. Pídele perdón al Señor y pedimos por todo lo que hicimos en ignorancia, por todo lo que pasamos por el fuego, por todo lo que adoramos, idolatrías, agorerías, hechicerías, brujerías, pactos, alianzas, quedan anuladas, quedan derribadas, quedan canceladas, y hoy subimos y salimos a otro nivel para poder aprender más de la guerra espiritual y poder sacar al enemigo de mi casa. El enemigo no me puede sacar de mi casa. Yo soy la que tengo que sacar al enemigo, yo soy la que tengo que pelear por mi casa, por mi familia. Yo te entrego a la iglesia, Padre de la gloria, para que tú seas levantándola en un nuevo nivel de adoración, en un nuevo nivel de entrega, en un nuevo nivel de liberación, en un nuevo nivel de revelación, en un nuevo nivel, Padre, de entrega, en un nuevo nivel, Señor. Quita las escamas, quita los tapones. Lavado, dígale al Señor, hazme un lavado. Hazme un lavado en mi oído. Hazme un lavado, porque por muchos años, en mi caso que tengo 44 años, tal vez he venido escuchando cosas que no son nada que me edifica, que han venido escuchando tus oídos, Padre. Hoy queremos tener el oído de Samuel. Hoy queremos tener el oído de Samuel para escuchar tu voz, para escuchar tu llamado, para escuchar tu dirección, para escuchar tu directriz, para escuchar a dónde moverme, a dónde no moverme, qué hablar, qué no hablar, qué decir, cuándo debo hablar y cuándo debo callar, cuándo debo moverme y cuándo no debo moverme. Padre, límpianos, que caigan escamas de los ojos, Padre de la gloria, Rey de Reyes. Te alabo, te adoro y te bendigo por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones. Hijos del Dios Altísimo, hijos guerreros, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor los llene de su favor, amor, gracia y misericordia. Amén. Nos vemos el jueves, con el favor de Dios, y vamos a ir poquito a poquito, ir subiendo de conocimiento, y que el Señor nos vaya haciendo libres para poder ser guerreros estratégicos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios les bendiga.